El día cero hace referencia al día en el que todas las llaves de la ciudad se quedan sin agua. Mucho se ha hablado de las consecuencias que esto podría traer para la Ciudad de México. Sin embargo, creemos que el concepto de día cero es equivocado y no aporta elementos ante la situación de escasez de agua que estamos viviendo. El día cero plantea una crisis que paraliza, conmociona y genera miedo. Promueve un estado de shock que no abona para encontrar soluciones. Por eso, desde Isla Urbana, lo que proponemos es cambiar la perspectiva y pasar del día 0 al día 1. El día 1 en el que cambiamos nuestra relación con el agua. El día 1 en el que comenzamos a cambiar nuestros hábitos de consumo. Un nuevo comienzo en el que nos posicionamos frente a la crisis y nos involucramos de manera activa para transformar la realidad del agua. Para lograrlo, hemos decidido ir a conocer gente que ya ha dado el primer paso. Personajes que inspiran con su acción y nos muestran cómo es posible cambiar el paradigma. Cómo podemos pasar de un día 0 al día 1. Desde Isla Urbana queremos compartir una serie de entrevistas con expertos en temas relacionados con el agua que nos ayudarán a entender el problema del agua y cómo a partir de acciones concretas podemos transformar esta situación. Esta es una invitación para que tú seas parte de esta toma de conciencia colectiva. Toda gran travesía comenzó con un primer paso. Forma parte del día 1. Pues estamos aquí de vuelta en estos conversatorios, en estas entrevistas que estamos llevando a cabo en el marco del día 1, en esta serie de piezas donde estamos platicando con gente pues experta en el tema de manejo de agua y quienes tienen ya pues años de experiencia para conocer qué es lo que se puede hacer para lograr un manejo mucho más sostenible, mucho más integrado a las lógicas de la naturaleza, para poder pues lograr una relación distinta con este, pues algunos dirían mal llamado recurso natural, que es el agua, que es más bien un elemento y que pues estamos en un momento crucial, tal vez un punto de inflexión en el cual tenemos que cambiar esta interacción, y por ello nos da muchísimo gusto poder saludar a Humberto Moro. Muchas gracias, Humberto, por el tiempo para platicar con nosotros y mostrarle a la gente pues tu trabajo y que te conozcan un poco más. Bienvenido. Gracias a ustedes. Humberto es ingeniero industrial, es permacultor, tiene 25 años como productor de hortalizas orgánicas, tiene 15 años llevando a cabo un manejo inteligente de lluvia, cosechando el agua de lluvia en sitio, diferente a lo que hacemos nosotros, y ya nos va a contar cómo lo hace él. Esto para ganadería, agricultura, reforestación, árboles frutales, incluso urbanización. Un gusto tenerte por acá, Humberto. De verdad que para nosotros es un placer y un honor poder platicar contigo, que pues para quienes ya lo saben y quienes no lo sepan, pues desde Isla Urbana nos dedicamos a la captación o cosecha de lluvia, principalmente en zonas urbanas, aunque también en zonas rurales, pero a un nivel de vivienda unifamiliar o de escuelas o de espacios comunitarios, principalmente en techos. Entonces, para nosotros es muy interesante platicar contigo y que nos cuentes más de este tipo de captación de lluvia que resulta sumamente relevante, diferente, como ya mencionaba, a lo que hacemos nosotros, y por eso pues realmente que puede ser muy complementaria a lo que nosotros hacemos. Quizás, Humberto, me gustaría iniciar esta conversación preguntándote, en el marco de esta situación que estamos viviendo, de crisis, de escasez de agua, donde pues se habla de que una de las principales fuentes de agua del Valle de México, de la Ciudad de México, el Cutzamala, el sistema de presas
del Cutzamala, se encuentra a los niveles más bajos que se tienen registrados, que se está poniendo por fin el tema del agua sobre la mesa con la importancia y la relevancia que quizás debería haber tenido desde hace muchos años, pero no había sido así y ahora está siendo, ahora en marzo de 2024 ya está sucediendo y que bueno, se nos da la oportunidad de que estos temas sean más relevantes que en otras épocas. Me gustaría que nos pudieras tú comentar, pues ahora sí que desde lo más básico, como ya mencionábamos hace un momento, el ciclo del agua, que a veces nos lo enseñan así como con una monografía muy sencilla, muy simple, donde es un ciclo así cerradito, todo se da de la montaña a la nube, al lago, al mar, pero que es más complejo que eso. Y tú hace un momento, fuera de la grabación, nos comentabas la importancia de entender esto desde lo más básico. Entonces, si nos puedes platicar un poquito de eso, Humberto, te lo vamos a agradecer muchísimo. Con mucho gusto, Navani, gracias. Bien, pues estos son los territorios de lo simplejo, es decir, podemos explicar de una manera muy simple algo que es muy complejo. El ciclo del agua es verdaderamente complejo por todos los procesos que involucra, pero en realidad es un simple viaje de ida y venida, y de ida, de subida, y de venida, de bajada. Es decir, es un viaje de ir de ser agua salada en el mar a convertirse en agua dulce en territorio continental. Entonces, ese viaje es lento cuando viene y es rápido cuando regresa a volver a ser salado. ¿Por qué? Pues porque es de bajada, porque en su mayoría las actividades humanas atentan en este proceso. ¿Por qué atentan? Pues porque aceleran la velocidad de regreso del agua al mar. La construcción, la agricultura, la ganadería, la deforestación y muchas de las actividades que hacemos. Mira la carretera cuando llueve y verás a qué velocidad se mueve el agua, y esa agua le estamos regresando al mar. Es un desprecio que le hacemos técnicamente. Así es de que yo puedo ver que la demanda y el consumo está creciendo y es natural. ¿Por qué? Pues porque estamos creciendo nosotros también, nuestras actividades, entonces cada vez exigimos más el uso de este vital líquido. Pero la producción no está aumentando, sigue siendo la misma. El mar, que es la fábrica de agua dulce, con su motor, que es el sol, pues sigue produciendo al ritmo que siempre lo ha hecho, pero nosotros la estamos regresando y pues la vamos a extrañar, ¿no? Así es de que creo ¿Tú que... dirías, perdón, Humberto, que es el mar es más fábrica de agua dulce que los bosques? ¿Tiene una producción más alta? Claro. Es decir, el agua de los bosques viene del mar. Todo el agua, los manantiales, todo eso fue agua de mar en su momento, ¿no? Entonces, en este proceso, que es prácticamente, pues es una evaporación, que realmente es una destilación, porque dejas abajo los minerales y te llevas el agua limpia en el sentido de que no tiene esta cantidad de minerales, y eso va a parar a los bosques. Entonces, los bosques se han reducido en tamaño y se han reducido también en cuanto a sus suelos. Tú ves los bosques, si te metes a Google Earth y te asomas, vas a ver que están estos senderos, mini venas que se ven por ahí del tránsito de los animales. La ganadería a nivel, pues especialmente América, ha sido irresponsable en el sentido que los animales transitan libremente y hacen esta compactación y estos tránsitos, estos caminamientos por donde el agua se va a ir de los bosques. El bosque no es solo los árboles, ¿no? Los árboles tienen una función, tienen sus raíces, tienen sus copas de follaje, minimizan la velocidad, el golpe del agua para que pueda infiltrar en un mantillo, en un mulch, que es esta cobertura, que es la cobija del bosque, que viene a ser este dosificador de agua lenta para que el suelo vivo que está abajo, que integra materia orgánica, hojarasca muerta y mucha vida microbiológica, se absorba toda esta humedad. Entonces viene después el calor, esto sube y hay un ciclo ahí, ¿no? Un microclima donde está lloviendo, recuperándose. No es que tanto que produzca, sino ahí la mantiene. Estamos manteniendo agua dulce en el bosque, ¿no?
Entonces, con lo que hacemos, hemos acelerado mucho eso, la ganadería principalmente, la agricultura, si te fijas, está alineado los surcos para que no les moleste el agua. Tuve un cultivo de agave y vas a ver que está casi todos en favor de la pendiente, porque la planta de agave es una planta que tiene una, yo le voy a decir psicología de desierto, ¿no? Le encanta ahí su hábitat. Y hay que construirle un desierto, pero lo están haciendo en los bosques. Así es de que todo esto no es que se reduzca la producción de agua, sino ya no la estamos conteniendo. Esto que está pasando alrededor de la Ciudad de México, pues no es porque le estén tirando por la llave a los habitantes, es que la producción, si así se puede decir, se ha reducido, porque ya no hay estos espacios de infiltración, de contención, de baja velocidad de la lluvia, y entonces estas presas se están secando. Esto es una consecuencia natural. Entonces decías tú que el tema es que lo que se busca, o como sucedía de manera natural, es que el agua se retiene en bosques, en pastizales y demás, y lo que estamos haciendo en la actualidad es acelerar el proceso del regreso del agua al mar a través de la erosión, a través de drenajes, a través de, como dices, los surcos en la agricultura. Ese es como un planteamiento así como muy primario, ¿no? Claro, imagina una esponja que tú le derramas un agua y se la bebe toda, ¿no? Ahí se queda. Y luego la va a dosificar lentamente. Y vienen estos ojos de agua, manantiales, todo este escurrimiento, los acuíferos subterráneos. Después le puedes extraer con un popote de abajo, ¿no? Es así como funciona el sistema de aguas superficiales y subterráneas. Pero si tú decides poner un barniz por encima de la cubierta de la esponja, cuando deposites ese vaso de agua, el agua va a correr por encima de la esponja. Eso es lo que está pasando. Entonces la recarga del acuífero se está minimizando, y además de eso estamos pidiéndole cada vez más, porque somos más, porque queremos hacer más, porque construimos más techos, más casas. La labor que hacen ustedes es pues infinitamente grande, ¿no? Y valiosa, en el sentido de que están manteniendo el agua dulce como agua dulce, y de eso se trata. En vez de que el agua se vaya al mar, la tienes en un tinaco, la cosechas de tu techo. La arquitectura que se ha enseñado y que se sigue practicando es una arquitectura que busca canalizar, digo, con respeto para los arquitectos y con algo de irrespeto para las escuelas, porque las escuelas siguen enseñando técnicas de canalización del agua, de no me moleste mosquito, porque no quieren ver un charco, ¿no? Y eso, estos tiempos ya no son aquellos en que amarrábamos perros con longaniza. Ahora necesitamos que cada casa se hiciera responsable de su propia agua, porque llueve lo suficiente. Por ahí en un ejercicio que hicimos, medimos el área de captación de la Ciudad de México y cuánto llueve por metro cuadrado. No sé, andan como 1,000 litros por metro cuadrado por año en promedio. Y te espantas de la cantidad de millones de agua que hay ahí, pudieran estar disponibles, pero se están yendo, ¿no? Entonces, esto es como la base de lo que está sucediendo. Claro. Sí, que de hecho, pues, se podría entender la crisis como no una falta del recurso natural, sino como una falta de entendimiento para una correcta gestión, manejo y administración del agua, ¿no? Como dices, o sea, no puede ser la cantidad de agua que nos cae del cielo en la ciudad y que no salga agua de las llaves, pues es una locura. Y en el sentido de esto que nos vienes platicando, pues creo que sería muy relevante que nos pudieras tú platicar, pues cuáles son las bases, cuál es el planteamiento de la cosecha de lluvia en sitio, como tú le llamas, cómo funciona, cuál es el planteamiento para quienes no la conocemos tan a profundidad. Si nos puedes platicar, Humberto, por favor. Sí, con mucho gusto. Mira, esta es una técnica de origen australiano que lo que
busca es la máxima infiltración del agua en el subsuelo. Y lo hace mediante pequeñas cirugías. De hecho, nos llamamos cirujanos del planeta, cirujanos de la Tierra, porque lo que hacemos son estas cirugías a veces grandes y a veces pequeñas, y estas alineaciones o alineamientos de las líneas de cultivo para que el agua se mueva a velocidades muy lentas para darle tiempo de que se infiltre y que además no se lleve el suelo, porque estamos hablando de agua, pero el problema más grave que no se ve, mira, hago una pausa, cuando se quema un bosque, lo que más duele en la quema de un bosque es la vida microbiológica del suelo. Pues tenemos que hacernos responsables no solo del agua que colectamos en nuestros techos, sino de la que nos tomamos, ¿no? Y estar pues siempre atentos a tener menos tu bote rellenable para no tener que comprar botellas, ¿no? Y llevar agua de otras fuentes para mitigar este problema, ¿no? De lugares en donde está esta concentración de producción de agua, explotando tremendamente acuíferos y la gente alrededor con estas necesidades. Sí, totalmente. Y es muy interesante el planteamiento que haces. ¿Qué piensas tú, Humberto? Porque yo como lo veo es que la situación del agua es compleja, es muy grande, y yo creo que la actualidad, la vida moderna y la tecnología nos tiene como mal acostumbrados en ciertos casos a creer que las soluciones llegan así como un emprendimiento tipo Uber o tipo Airbnb, donde te van a dar una solución a la palma de la mano, se va a solucionar. Y creo yo que digo que estamos mal acostumbrados porque en muchos casos no es así. Y en el caso del agua, siento que es una de esas. La gente nos pregunta así como, bueno, pues la captación de lluvia en vivienda, pues sí no soluciona la situación. Por ejemplo, ¿qué va a hacer cuando no llueva? Y es como, bueno, pues es que para el tema del agua no hay soluciones totales ni mágicas. ¿Cómo piensas tú que se posiciona ante una problemática como la que estamos ahora, la captación de lluvia en sitio o en terreno o en paisaje, como también se le puede llegar a llamar a lo que tú haces? Pues mira, yo diría que aunque es masiva la captación de agua en techos, es a pequeña escala, porque las áreas agrícolas son tremendamente grandes. Entonces, hay dos problemas, ¿no? El problema de distribución, una ciudad con 5 o 10 millones de habitantes, y lo que ahí llueve, ¿no? Yo creo que técnicamente todo lo que llueva ahí debería de quedarse ahí, para abasto, para uso general y hasta para potabilizarlo bien y que te la puedas beber, ¿no? Si hay un agua limpia es la que cae de la lluvia. Pero en campo es masivo, es decir, son tormentas y extensiones muy grandes. Entonces, la solución a largo plazo es cambiar la cultura de agricultura y ganadería. Hay que cambiarla para empezar a mantener el agua dulce. Y eso va a traer una solución de gran escala. Va a tomar años y el resultado también va a tomar años. Lo que tomó en destruirse va a tomar en construirse. Así es de que yo creo que para nosotros como ciudadanos, pues conciencia, ¿no? De respeto por este vital líquido. Somos el único animal que caga y mea en el mismo líquido que se podría haber tomado. Entonces esto es muy duro, ¿no? Esto es muy duro. Además de que somos inteligentes, pensantes y podemos futurear. Entonces eso que te responden de, bueno, y cuando no llueva, a mí también me lo dicen. Oye, y si no llueve, pues no, como decía, ¿no? Si llueve nos mojamos todos, y si no, pues no. Pero entonces a lo que le estamos apostando es a que siga lloviendo. Si esta cultura de captura de agua en los techos se estimula, se mantiene y lo podemos hacer hasta ley. Eso sería ideal, ¿no? Que llegara el momento en que nueva construcción se hace responsable de su agua. Y si no le alcanza, pues se le da, porque es un derecho humano, derecho al agua que sea
limpia, cercana y, y además accesible en cuanto a precio. Y yo ¿Cómo, pienso que sí. cómo se hace una cirugía mayor, como mencionas tú? ¿Cómo hacemos para cambiar los métodos de agricultura actuales que nos tienen en gran medida y otras razones, pero ahorita un poquito centrándonos más en agricultura y quizás ganadería? ¿Qué ves tú que se podría hacer así, que un tomador de decisión te esté escuchando con todo el poder? ¿Qué se puede hacer para cambiar esto? Bueno, pues mira, esta técnica de la que yo te he hablado y a lo que nosotros nos dedicamos, es una técnica que lo que busca es esto que ya comenté, de minimizar la velocidad del agua, hacer que se mantenga en sitio y que extienda los periodos de humedad, ¿no? De eso se trata. Yo creo que a nivel pues de toma de decisiones, sí sería pues muy valioso que miraran a los resultados que estamos teniendo y que se están teniendo en el mundo. Es decir, no soy el único que lo está haciendo, pero lo estamos haciendo intensivamente en muchos países. Estamos cambiando la cultura de, de siembra en Italia. Esta gente que pensaba que eran los poseedores absolutos de la verdad con sus cultivos de olivo y de uvas en favor de la pendiente, ya se dieron cuenta de que eso no es así. Y fue un presidente municipal de una población de San Mauro Chilento, en el sur, que se metió a estudiar esto y nos contactó, y ahora tenemos una campaña intensiva de 2 veces por año estar con ellos, porque ya están desarrollando y viendo los resultados. Está viniendo gente de África a ver lo que está pasando ahí, por el simple hecho de mover la dirección de los surcos. Y esta es una lógica pues que es tan evidente que nadie la puede ver, y es nada más pues como si tienes un tobogán de niños y le pones una manguera y el agua se va a ir rápido, y si de repente levantas el tobogán y le pones, hasta el agua se te va a regresar, ¿no? Entonces ese es el principio y es muy simple. Claro, lleva una observación, lleva una planeación, un cambio en la cultura de hacer los surcos perfectamente rectos como hacen los tractoristas. Un tractorista se jacta de ser el mejor tractorista del mundo cuando hace los surcos perfectamente rectos. Pero cuando tú haces un surco recto, hay colinas, ¿no? Hay vados, hay vertientes, y pasas por ahí, aceleras el agua, en unos lugares vas a estancar agua, en otros lugares vas a dejar seco. Entonces, hacer esta planeación para mover el tractor de manera que corresponda. Mira, los burros, dicen que los burros tienen su propio GPS, porque cuando transitan por el cerro, hacen estos caminitos que son casi a nivel. Hay que sembrar así, casi a nivel, a desnivel, son desniveles controlados. Y esto va a hacer la gran diferencia para mantener el agua dulce, ¿no? En todos los cultivos. Mira, cuando te subes a un avión y vas pues asomándote por la ventana, lo menos que ves son ciudades, y lo más que se ve son bosques, áreas de cultivo. Ve al norte para que veas esos peladeros que hay, ¿no? No hay la práctica agrícola de mantener el suelo limpio, como llaman, es terrorífica. Claro, hay una industria detrás de esto, ¿no? La industria de fertilizantes que tanto daño ha hecho y bueno, y tanto ha producido, porque en realidad se estimuló mucho la producción, pero ¿a qué costo? Entonces yo te diría que también un cambio en la cultura del manejo agrícola, de hacer productos más de calidad que de cantidad, ser socialmente responsable en el sentido de que la industria de alimentos no sea una industria para producir dinero, sino para producir comida, y comida de calidad. Entonces sí creo que se requiere un perfil político de mucha conciencia, ¿no? Creo que sí nos merecemos un gobierno que sea, pues que corresponda a estas necesidades, ¿no? Y digo, sin hablar, necesidad de hablar de política, porque cada país tiene sus gobernantes de su país, ¿no? Tenemos gobernantes mexicanos porque somos mexicanos. No podemos esperar tener un gobierno suizo si aquí no hay suizos, ¿no? Entonces tenemos lo que merecemos y lo que somos.
pero creo que hay una buena cantidad de mexicanos que estamos ya atentos a que esto no nos lleva por buen rumbo, que nos hemos equivocado y que es tiempo de cambiar. Las cosas no son como eran antes, pero todavía no. El día cero, pues yo creo que le hace falta para llegar, pero así como bien atinadamente dicen ustedes, es el día uno, es el día de empezar. No, ¿por qué estamos esperando que se abra el telón y veamos este cero gigante y nos paniquemos y salgan a las calles con sus cubetas, como hemos visto en otras ciudades? El día uno es hoy. ¿Qué puedo yo hacer para hacer esto diferente, ¿no? Y pasar la voz y estudiar y tanta facilidad que hay ahora con las redes sociales de ver información que ayuda, ¿no? Para hacer esto de manera distinta. La permacultura, estudiar permacultura, tenemos canal, nosotros en lo personal tenemos en redes sociales videos, pero de lo más sencillo y chistoso y simple para explicar ciclos del agua, los daños que se hacen con ese tipo de agricultura, con esa ganadería, esta conciencia, ¿no? De lo que pasa cuando usamos exceso de venenos al producir alimentos. Entonces, pues ya está disponible para todos. Yo creo que observar, preguntar y tener esta capacidad crítica para decir, no quiero más esto, porque no somos dueños de nada. Si tú tienes un terreno, realmente eres un administrador temporal de un espacio de tierra que la vida te ha entregado para que hagas con él lo mejor que puedas o lo peor, ¿no? Y por eso seremos juzgados por nuestros hijos, nietos y bisnietos. Entonces, lo que estamos haciendo, como está el planeta, somos los únicos responsables, bueno, más los que venían atrás. Y las nuevas generaciones pues han sido educadas por nosotros y creo que también hay que educar a los menores. Yo me encuentro niños que piensan que las zanahorias salen del Walmart, ¿no? De un refrigerador de una tienda. Y esto pues también es conciencia. Estoy trabajando en este proyecto de que los niños salgan de la primaria no nada más sabiendo ciencias, el lenguaje español y matemáticas, sino que sepan producir su propia comida. Imagina el mundo cómo sería si todos los niños del planeta saliendo de sexto no se gradúan si no saben producir lechugas y zanahorias. Eso es parte de la resiliencia que podemos empezar a buscar, ¿no? Y desde ahí venga y este contacto con la tierra genere esta conexión, ¿no? Y esta conciencia de dónde venimos, ¿no? Somos minerales animados, ¿no? Con un alma, somos un costal de minerales que los puedes comprar en una tlapaldería, de eso estamos hechos, física, químicamente. Y bueno, entonces creo que sería importante regresar a los niños a eso, apostándole a mediano y largo plazo. Pero sí, en tema emergente, yo creo que sí, las autoridades que llevan el volante de este gran camión podrían probar cosas diferentes, porque llevar a una presa o hacer otra presa, pues son aspirinas, ¿no? Tenemos que empezar a pensar en que hay que regenerar este ciclo del agua. Tú que trabajas esta cosecha de lluvia en sitio y mucho con enfoque a agricultura, ¿cuáles son los principales obstáculos a los que te enfrentas por parte, pues, de agricultores? Me imagino que tal vez por ahí gobiernos. ¿Qué te dicen? ¿Qué ideas equívocas tienen y cómo los convences? ¿Cómo podríamos convencer a los grandes agricultores de entrarle a la intervención y cosecha de lluvia en estos grandes campos que son realmente pues quienes más agua utilizan en el país? Digo, se habla de que el 70% se utiliza en agricultura y agroindustrias, 15% de consumo domiciliario aproximadamente, que también, como ya dijimos, pues no es poca cosa alimentar a la cantidad de millones que vivimos en este país y la cantidad de alimentos que se exportan, que no es nada más de dejen de gastar tanta agua, tiene consecuencias socioeconómicas muy fuertes, pero pues no tiene que ser a costa de destruir ecosistemas y de desecar y erosionar
la tierra, ¿no? ¿Cuáles son las situaciones a las que te enfrentas y cómo los convences? Yo creo que esta situación seguramente ustedes mismos la viven, ¿no? A la gente no hay que hablarle al oído, sino al bolsillo, ¿no? Especialmente en ganadería y en agricultura. Si ellos tienen Sí. que ver que eso les va a producir más, ellos quieren sentir que ganan y que no invierten, porque la cultura de campo ha sido así, ¿no? Le meto un peso, pero tengo que sacarle 10. Entonces, la primera barrera es esa, el entendimiento de esto me va a dar más dinero, pero bueno, no se están dando cuenta que estamos todos en un barco que tiene un gran agujero que hay que remediar y hay que sacar el agua porque el barco se puede hundir. Entonces, mientras hay este pensamiento individualista de, pues no, yo tengo que ganar más este año porque necesito comprar una camioneta nueva, pues la cosa no cambia. Me enfrento con esos cuestionamientos de costo-beneficio, ¿no? Y claro que el beneficio, pues tal vez no lo vas a ver en los primeros 3 meses, pero todo va a ser diferente en el momento en que tú conserves agua en tu sitio. Y nosotros, yo no sé cómo será para cosecha de agua urbana, en donde si tú tienes que ir a convencer a alguien, no hay esta participación que viene de adentro hacia afuera del usuario, ¿no? Seguramente a ustedes más los buscan que esta necesidad de andar vendiendo. Eso me pasa a mí. Yo nunca convenzo a nadie. Si no son convencidos, no los atiendo. Y con eso tenemos más que suficiente trabajo porque hay mucha gente y muchos proyectos por hacer. Ya hemos crecido en equipo y cada vez espero que sigamos creciendo más. Entonces, vamos a donde nos llaman y con eso logramos tener esta convicción y esta participación siempre empática del propietario, del que nos contrata y nos dice, ¿qué más? ¿Qué necesitan? Y todo entusiasmado y esto se va a poner padrísimo y lo ponemos a estudiar. Siempre que hago un proyecto les doy un curso de capacitación. Es un curso de 3 días, 2 horas diarias y se vuelven, si no unos expertos, hablamos el mismo lenguaje, ya saben de qué se trata, cuál es el problema, si siguen haciendo lo que hacían. Entonces eso nos allana mucho el camino para poder trabajar. Sí, es interesante esto que mencionas, fíjate, nosotros en nuestra experiencia tenemos como dos principales grupos de personas con las que trabajamos. Unas, las que captan lluvia porque tienen un acceso deficiente al agua, y las que quizás sí tienen acceso al agua, pero quieren cambiar por una manera más sostenible de abastecerse. Y principalmente cuando trabajamos con la gente que no tiene acceso al agua o tiene un acceso deficiente, metemos este componente que tú mencionas, que es el de, pues le llamamos educación socioambiental, que es más bien como un entendimiento de la situación, del contexto socioambiental, hídrico. Y es muy impresionante ver cómo cuando la instalación de un sistema de captación de lluvia no va acompañado de esta parte como la que tú realizas, taller, curso, capacitación, explicación, el porcentaje de adopción de la ecotecnología baja considerablemente. No solo del entender cómo es que se abre o se cierra la válvula y cuánto cloro se le pone, sino también de entendimiento de la situación a nivel barrio, estado, cuenca, y con un eje histórico ahí metido, ¿no? Creo yo que, no sé si estés de acuerdo tú, que estamos ante una situación donde la educación, la palabra educación a veces está muy escolarizada, pero el entendimiento de la situación tiene que ir de la mano con el cambio de paradigmas, con la inserción de nuevas tecnologías, con cambios de hábitos, etcétera, etcétera, ¿no? Y en ese sentido, no sé cómo ves tú, qué piensas, que la crisis y las crisis en general son un área de oportunidad finalmente, ¿no?
cuando las cosas van a cambiar sí o sí, pues quizás es momento oportuno de poder pues plantear y platicar justo estas opciones que quienes llevan mucho tiempo trabajando en el tema han comprobado. No sé cómo ves tú esta coyuntura como un momento para poder hablar del tema y hablar quizás incluso con más firmeza, con más fuerza, con más ímpetu. Sí, yo estoy convencido de que el crecimiento se da a partir de las crisis, ¿no? Estos momentos de estrés son los que estimulan a crecer, ¿no? Como esta historia de la langosta cambia su coraza cuando le está molestando, porque está creciendo y ya no puede estar ahí, se mete en las piedras, tira la vieja y construye una nueva, ¿no? Entonces creo que este es el momento que estamos ahora viviendo de, de unidad, es un momento de unidad y de conciencia y de darnos las manos y decir, pues esto es un paquete de todos, no porque yo tenga agua en mi casa y otras poblaciones no la tengan, eso me va a llegar, ¿no? Tarde o temprano nos va a pegar a todos. Así es de que creo que es un momento crítico, pero pues en el fondo hay que disfrutar lo que viene detrás, porque lo que viene después es un avance en cuestión de conciencia, de aprovechamiento racional de lo que es valioso en la naturaleza, lo que nos mantiene con vida. El agua, pues, el agua es lo que trajo la vida, ¿no? La estimuló. Creo que es un momento interesante. Es lamentable que haya llegado, pero era de esperarse y esto se podía ver venir. Creo que podemos revertirlo, tomará tiempo, pero pues estamos a tiempo. Em, bueno, pues si nos pudieras comentar entonces esta técnica tan interesante que algunos le llaman keyline, eh, explícanos si es sinónimo de cosecha de lluvia en sitio. Y esta técnica, ¿de dónde viene? Si tiene muchos años atrás, ¿tú de dónde la aprendiste? Y en qué consiste para quienes no están tan empapados en el tema? Bien, pues mira, esta técnica es de origen australiana, la desarrolló un ingeniero minero australiano, el señor Percival Yeomans. Él de observar los flujos del agua sobre la superficie, ya ves que en minería se utiliza mucha agua, y entonces él llegó a conclusiones muy interesantes y empezó a aplicarlas en su terreno, un terreno que transformó de ser un desierto, lo convirtió en un vergel. Entonces este señor armó pues todo un paquete de conocimiento y fue más allá del movimiento del agua. De hecho, él desarrolló lo que yo diría que son los pilares fuertes de la permacultura, que es la escala de permanencia, y pues es el engrane principal. Cualquier proyecto de diseño que se vaya a hacer para una finca, para un cultivo, lo primero que haces es analizar el esqueleto de agua. Esta técnica pues se quedó ahí encerradita por un tiempo en Australia y cuando murió el señor Yomas pues dejó su legado, ¿no? Y principalmente hay algunos seguidores como Darren Daugherty, que es un permacultor que vino a México y la trajo a México, ¿no? Entonces, para ese entonces yo estaba... ¿En qué años fue esto? Esto fue como en el año 2010, más o menos. Ah, ok. Un poco antes tal vez. Y él desarrolló esta técnica, pues te estoy hablando, empezó por ahí del año de 1958, ¿no? Y la siguió perfeccionando. Y entonces llega a México y bueno, nosotros ya teníamos noticias de esto por el internet y habíamos visto algo del señor Yeomans. El material estaba escaso, pero estaba disponible, pero había muy poco entendimiento. Entonces viene este curso que viene a dar Darren Doherty y pues esto transforma todo, ¿no? Porque México pues se vuelca con estas necesidades que tenemos de pues grandes extensiones y carencias de agua en tiempo de sequía, pues esto estimuló mucho el crecimiento. Viene después
Jesús Ruiz, que es un ingeniero español que tiene un conocimiento muy especial porque él es muy tecnólogo y él vino a enseñar en México la manera de aplicarlo tecnológicamente, ¿no? Porque él estaba muy dedicado a programas de cómputo y todo eso y sabe, pues, de Keyline, pero a fondo. Entonces, creo que él es a quien le debemos que esto llegue a México a este nivel, porque Darren cuando empezó, cuando vino a México, él diseñaba con PowerPoint, o sea, era muy rudimentario el proceso. Y bueno, a partir de ahí, pues empezamos como a probarlo, a hacerlo en terrenos propios y luego con vecinos y a experimentar. Y pues eventualmente hice un video por ahí de un proyecto que hice hace unos, no sé, tal vez unos 12 años. Y creamos un manantial, ¿no? Entonces este video se fue viral y empezó ahí pues la gente a buscarme, ¿cómo es eso? Es decir, no garantizamos hacer manantiales, pero ciertamente con estas intervenciones que son cirugías a veces muy livianas en el terreno, que realmente lo que pretenden es hacer como una corrección al movimiento natural del agua. No, y antes de que continúes, ¿nos podrías contar muy breve la historia de ese video? No del video en sí, sino de la pues de esa intervención y pues se viralizó, sí. Algo muy interesante. Sí, muy interesante. Fíjate que me invitaron a una comida. Viví 5 años en una población cercana de Guadalajara donde estábamos desarrollando un proyecto de permacultura de una comunidad que finalmente no se logró. Y me invitan a una fiesta y me siento junto a una persona que me pregunta a qué me dedico y le dije, pues yo me dedico a poner agua en los ranchos. ¿Cómo? ¿Perforas pozos? No, yo no perforo pozos, yo me dedico a hacer una técnica que lo que hace es hacer eficiente el manejo de la lluvia. De hecho, yo le llamo manejo inteligente de lluvia. Ah, me interesa, ¿por qué no vas a verme el lunes? Bueno, pues ahí estábamos el lunes y el señor, su sueño era que llegara el verano y sus nietos pudieran ir a pescar truchas. Este es un lugar de montaña de mucho frío. En lo que ahora, en ese tiempo era un arroyo de temporal que duraba 3 meses después de la lluvia. Entonces era como una cartita a Santa Claus, porque era algo pues no muy sencillo de imaginarse cómo se iba a lograr. Claro. Pero las condiciones se dieron, la topografía del lugar, las precipitaciones, las lluvias del sitio, la cobertura vegetal, era un bosque y tenía espacios que se habían talado en el pasado por ganadería. Entonces, pero ya había como huellas de dónde corría agua cuando llovía. Así es de que hicimos un buen diseño y bueno, teníamos presupuesto para hacer intervenciones, se metió maquinaria. La realidad es que no fue mucho la inversión comparada con el beneficio. El terreno pues se disparó 20 veces su valor, ¿no? Tiene ahí un arroyo, tengo ahí el video donde muestro en mi página de Instagram cómo quedó el lugar y pues es impresionante. La verdad que yo me quedé impresionado también porque yo esperaba tener resultados en unos 3 años, pero el primer año pues se vino, el agua estaba ya ahí prácticamente permanente, porque esto depende del temporal de lluvias que antecede. Si este temporal llueve mucho, pues el agua te va a durar mucho más tiempo, ¿no? Y no nos robamos agua de nadie, porque ha habido esta duda, la gente pregunta, oye, pero le están quitando. No, al contrario. Nosotros lo que hacemos es estimular esta esponja de superficie para que retenga el agua y la vaya liberando lentamente por el resto del año. Entonces, los beneficiados, pues técnicamente son los de abajo, porque esos van a seguir recibiendo agua en el escurrimiento por más tiempo. Y así fue un evento exitoso que nos dio mucha difusión y permitió que otras personas confiaran, ¿no? Ya ves, la costumbre en muchos lugares es primero veo si al vecino le funciona, entonces me animo. Claro. Esa es la historia de ese proyecto. Oye, Humberto, y aquí metiste un tema que de hecho, pues nosotros platicando y ahí compartiendo ideas, y bueno, estando en este tema nos han llegado, por ejemplo, gente que se arma, pues les llaman lagos artificiales, ¿no? Yo, si soy honesto, no he visto ninguno, pero nos han contado que en la zona de Valle de Bravo hay pues mucha
pues mucho crecimiento inmobiliario, algunos con ciertas lógicas y con ciertos principios de, pues, digamos, de respeto al bosque y demás. Sin embargo, nos ha llegado a contar gente que hay quienes están haciendo como intervención en el paisaje, me imagino que similar, o tú nos podrás aclarar a lo que realizas tú, pero que no sé si es real o no, aquí tú nos puedes decir, que quizás no permiten, cambian el flujo de las escorrentías y entonces el agua que tendría que caer naturalmente al lago donde se concentra y eventualmente se bombea una parte a la ciudad, se queda en terrenos de privados. Y aquí pues la pregunta es, uno, si es cierto y hasta dónde, digamos, como que esta parte de, pues, de modificar el terreno, en qué momento pasa de ser algo que es con un impacto positivo y sostenible al entorno, y cuándo comienza el acaparamiento, que pienso que la línea puede ser como delgada por ahí. Sí, bueno, mira, nosotros nunca intervenimos los cauces, es decir, no nos vamos a los arroyos ni a los ríos para sacarles el agua y utilizarlo. Que eso sé que ha sucedido en algunos proyectos ahí en ese lugar. Entonces, esto es además ilegal. La Comisión Nacional del Agua tiene bien establecido eso, y si tú quieres hacer uso de esas, son aguas nacionales, necesitas un permiso, ¿no? Y es una concesión y tienes que avisarlo, y hay lugares que están vedados, que no puedes hacerlo. Por lo general no, a menos que tengas como un laguito en tu terreno, una formación natural que se estanca el agua, aún así tienes que avisar, pedir un permiso, y puedes extraer volúmenes de agua que se establecen y se te da una concesión en metros cúbicos por año, ¿no? Y pagas una cuota mínima, es decir, el permiso es gratuito inclusive. Pero lo que nosotros hacemos es muy diferente, porque nosotros trabajamos con la lluvia local del terreno. Lo que llueve en tu predio, no le andamos sacando a los arroyos del vecino, ni un arroyo que pase por en medio de tu terreno porque lleva mucha agua, no. Eso lo dejamos. Entonces, como lo que llueve en el techo, ¿no? Es decir, claro, no te vas y te robas el agua de la línea de tubos de servicio público, sino agarras la de tu techo. Eso es lo que hacemos. Y esto emula las funciones de un bosque. O sea, aquí hay esta discrepancia. Las leyes no están bien armadas todavía y va para largo. No contemplan eso. No hay tribunales que puedan atender estas disputas y estas inquietudes y problemas. Y no hay mucha gente preparada en los puestos que debería de haber, ¿no? Entonces, nosotros lo que hacemos es hacer una intervención que simule o emule a un bosque, infiltrando al máximo y reteniendo el agua por más tiempo. Vamos a pensar que el vecino de abajo se queja porque ahora no le llega tanta agua. En ese tema, entonces, estaríamos premiando al que acelera el agua más rápido para que baje, para que el de abajo esté contento, ¿no? Y eso no está bien, porque si yo plantara un bosque en mi terreno, llenara de árboles, le va a llegar casi nada de agua al de abajo. Sin embargo, estoy haciendo un servicio ambiental, porque estoy haciendo que haya una recarga del acuífero y haya un beneficio al microclima. Entonces, lo que se hace con esta técnica es justamente eso: extender los periodos de humedad, dosificar el flujo del agua subsuperficialmente. El agua no nos la quedamos, el agua se va a ir. Y si se va por abajo o se va por arriba, es decir, se puede hasta inclusive evaporar. Entonces, por ese punto, no hay esa discusión ni ese problema. De hecho, uno de los mejores manuales escritos en español sobre esta técnica está editado por el Instituto Mexicano de Tecnología del Agua, que es una compañía, el IMTA, que a nosotros nos capacita. De hecho, acabamos de terminar una capacitación en lo que es reglamentación. Y ellos son brazo fuerte de la Comisión Nacional del Agua, y para lo que son leyes y eso, pues es un espacio de consulta muy importante. Ellos editaron este manual de la técnica del Kila. Y ahora regreso a la pregunta. Bueno, no sé si eso responde tu pregunta.
Sí, sí me ayuda a entender que nada más, a ver si lo acabé de entender, la analogía del agua de lluvia que captas en tu techo me parece perfecta. Es la que se aprovecha para hacer la cosecha en sitio, como el nombre lo dice, ¿no? Me queda solo una pequeña duda. Entonces, por ejemplo, si alguien quiere, digamos, aprovechar y apoyar la infiltración en su terreno, pues puede colocar estas líneas de retención de agua. Pero también es posible, si hay un río, riachuelo cercano, poder como canalizar agua al riachuelo. O sea, se puede como ayudarle a la naturaleza a crecer el volumen de agua en el río. Sí, mira, este concepto es muy sencillo, pero creo que es muy complicado de entender para la mayoría de las personas. O sea, nosotros vemos un arroyo con agua en temporal de lluvias porque la mayor parte de los ríos mexicanos no son como en las latitudes norte o sur muy elevadas en donde el deshielo da agua todo el año, ¿no? Entonces aquí se secan. Pero la verdad es que cuando tú dejas que el agua se vaya por el arroyo, le estás diciendo va y no la vas a volver a ver y se va a ir al mar. Entonces, de lo que se trata, como yo comentaba anteriormente, es de mantener el agua dulce, contenerla en tierra firme, en tierra continental, para que haga su trabajo y evapore y se mantenga en un ciclo de un microclima o un macroclima. Por eso es importante hacerlo. Podemos los excedentes canalizarlos, llevarlos a un arroyo. De hecho, eso es lo que hacemos. Y no son solamente intervenciones con una intención de infiltración. Hacemos alineación de los cultivos. Por ejemplo, ¿quieres sembrar maíz? En vez de alinearlos en línea recta, se alinean con respeto a las formas del terreno. El tractor ya no va a ir recto, de manera que acelera la velocidad de salida del agua, sino que va a ir respetando las formas para que el agua se mueva muy lentamente, que no lleve suelo, que no se vaya rápido, que no provoque una erosión y se infiltre, ¿no? Darle tiempo para que se meta la esponja que es el suelo. Ok. Entonces, ¿nos puedes explicar en qué consiste la técnica de cosecha en sitio y si hay alguna diferencia con Keyline o es parte de ese proceso? Bueno, Keyline es el nombre que le dio el señor Yeomans, que quiere decir línea clave o línea llave, que se refiere a una línea de referencia que se toma para que a partir de ella se haga el movimiento del tractor para que deje una surcada que mueva el agua de manera inteligente, con una intención hidrológica de conservación. O la alineación de los árboles. Si tú vas a reforestar o poner un bosque comestible, pues los pones en esta figura que se ve rara y exótica porque no es común ver eso. Tú siempre estás acostumbrado porque la industria ni la escuela, la academia enseñó a hacer líneas rectas, porque es más viable económicamente, pero ¿a qué costo? ¿No? Hemos perdido toneladas y toneladas de suelo por esa práctica. Entonces, eso es la técnica del keyline, que se conoce en español como línea clave, y bueno, le hemos puesto nombres, ¿no? Y apodos. A mí me encanta decir manejo inteligente de lluvia, porque en realidad a eso se traduce. Keyline, además de ser una palabra en otro idioma, pues yo trabajo en campo, ¿no? Y con comunidades de todo tipo, y yo les salgo con keyline y Sí, no. entonces vamos a manejar inteligentemente la lluvia para que no se vaya rapidito y haga los beneficios que tiene que hacer aquí, como los hacía en el pasado cuando esto era un bosque. De eso se trata. Buenísimo. Y entonces, digamos que después de que alguien, digo, en este caso tú, no sé la verdad cuánta gente se dedique a hacer esto en México, a hacerlo bien, correctamente, que eso sería pues interesante. No, hasta donde yo sé, pues no se conoce mucho la técnica, pero ya nos explicaste, consiste en hacer pequeñas cirugías al planeta, lo cual me gusta visualmente y simbólicamente, me parece como
muy interesante. ¿Qué pasa después de que uno va, cuando vas, te contratan o llegas a un terreno, lo intervienes, haces los trazos, pasas la maquinaria y ya? ¿Necesita algún mantenimiento, seguimiento? ¿Qué tanta, digamos, índice o porcentaje de efectividad tiene una intervención así? Porque a mí me suena una técnica, pues la verdad es que tendríamos que estar implementando en todas partes del país, y sin importar si nos dediquemos a reforestación, de árboles maderables, frutales, agricultura, incluso hasta los mentados monocultivos. este, Tendría que ser algo que está por todos lados, ¿no? Mira, esa es nuestra labor. Nosotros estamos dedicados a esto, pues 24/7, porque hasta lo sueño, ¿no? Y tenemos una academia con 6 niveles de capacitación, que va desde lo más básico hasta el punto en que tú llegas a un lugar y desarrollas un proyecto desde cero, un terreno en breña. De ahí se hace levantamiento topográfico, se hace un diseño conceptual, luego se aplica en el terreno, se marca y se hace. No hay mucha gente en el mundo haciendo esto profesionalmente. Sin embargo, hemos hecho un trabajo intenso de divulgación y de capacitación. Es decir, tú lo puedes hacer con cierta guía y también con herramientas de cualquier nivel. Puedes hacerlo con una pala y un pico y un asadón, o con un bulldozer, ¿no? Depende del territorio, que si es mucho, si es poquito, y del presupuesto, ¿no? Entonces, esto no requiere gran mantenimiento. Son intervenciones que se pierden en el paisaje. Vienen las lluvias, se cubre de pastos o de plantas, y ahí se queda y sigue haciendo su trabajo. Yo recomiendo, y siempre lo hacemos durante las tormentas, ir con un impermeable a observar. Es un espectáculo hermosísimo ver cómo fluye el agua durante la tormenta en estas cirugías que hemos hecho, y los beneficios, y cómo el agua ya no lleva arrastres de suelo. Es maravilloso. Entonces, puedes observar si hay algún error, algún rompimiento en algún pequeño canal, lo que sea, algún surco, y lo corriges ahí con un asadón, así con la mano, muy fácil. Entonces no requiere gran mantenimiento. Tenemos gente que ha aprendido a hacer la técnica y ya lo puede hacer con una manguera de nivel de albañilería, de construcción, y 2 palos y una pala, ¿no? Y gente de comunidades muy, muy limitadas de recursos y de capacitación. Y tenemos gente que no sabe leer y escribir y está haciendo la técnica, ¿no? Y también tenemos gente que es avanzada. Nuestra academia está muy bien soportada. Estamos trabajando con universidades, y como parte de nuestro equipo tenemos una doctora, la doctora Carmen Ponce, que está terminando su postdoctorado, está haciendo una tesis postdoctoral para sustentar de forma científica los resultados de nuestras intervenciones. Se está haciendo un documento, pues, de publicación a nivel mundial, un documento serio y bien medido. Las obras que hemos hecho, se van y se ponen sensores y se mide periódicamente los resultados. Entonces, digo esto porque siempre hay los incrédulos y la gente que dice que esto es como artesanal. Pues tiene mucho de arte, pero tiene mucho de ciencia. Entonces, es así como funciona. Sí, que me resulta muy interesante esto que mencionas, porque a nosotros desde Isla Urbana, con captación de lluvia en vivienda, pues fue un poco como enfrentarse a eso, sobre todo los primeros años, ¿no? No, el agua de lluvia está sucia, el agua de lluvia en la ciudad jamás se podrá usar, invertir en ese tipo de infraestructura no sirve, hay que seguir invirtiendo en traer agua de más lejos, en grandes tubos, en grandes megaobras. Y creo yo que pues estos esfuerzos son pues a los que ahorita podemos voltear a ver para echar mano en una situación como la que nos encontramos, ¿no? Y en este sentido, me gustaría preguntarte, ¿cómo ves tú
un cambio pues de paradigma que de abasto de agua, que es, pues creo yo, a lo que nos dedicamos realmente, tanto nosotros desde acá de Isla Urbana como tú y tu proyecto y la gente que está en esa práctica. ¿Cómo ves tú a la gente, tanto tomadores y tomadoras de decisiones, como incluso industrias? ¿Crees que se está abriendo un poco la mente para cambiar el abasto o todavía no? ¿Cómo ves que pinta el panorama para este cambio de paradigma? Pues este tema es una papa caliente, ¿no? Y ahora que viene cambio de gobierno va a ser una papa muy caliente. Yo creo que no están dadas las condiciones para poder tomar decisiones así de rápido. Es muy importante un cambio de cultura desde abajo, desde las masas. Es decir, esto no es que venga de la punta. Uno de los más grandes permacultores, uno de los creadores de permacultura, dijo, nosotros no venimos a cambiar nada, ni a proponer nada. Venimos a construir el mundo en el que queremos vivir. Entonces, en la medida en que haya esta divulgación y nosotros creemos o estimulemos esta conciencia de la importancia que tiene conservar el agua que viene gratuita, ¿no? Pues servicio a domicilio, te llega la lluvia, la cosa va a cambiar. No solamente en las ciudades, mucho más importante en el campo, porque las extensiones son mayores, ¿no? En Australia llegas a una casa y te presumen el tanque, no te presumen el Ferrari ni la casa. Te llevan al jardín y te enseñan, mira, un tanque de 200,000 litros. El lujo es tener un tanque horroroso, que tapa la vista y tapa el jardín, pero es para conservar agua, ¿no? Entonces, aquí no se ha prestado atención a eso, ¿no? Y creo que ahora sí, pues ya estamos poniendo el ojo a un lado. En cuanto a las cuestiones políticas, mira, yo veo que la solución es ir con los concesionarios pequeños y grandes y revisar. Las concesiones se dan por litros, por decir así. Entonces, si a ti te dan 1,000,000 de litros y nada más consumes 500,000, es justo que regreses ese 500,000, porque no lo vas a usar, ni lo has usado, ni lo necesitas. Las concesiones se dieron siempre en exceso. Muchas dentro de la legalidad y muchas otras en ilegalidad y corrupción. Entonces, esa agua está ahí volando, pero está pues como reservada y no le llega a otros porque tú para extraer agua necesitas tener una concesión. Pero hay lugares en donde no se puede dar y quienes acaparan, pequeños y grandes, pues se están quedando con el pastel sin comérselo. Entonces lo que viene es justamente ese, creo yo desde mi perspectiva y lo que he estado estudiando ahora con esto de IMTA, es que ese cambio va a venir. La política se va a orientar a revisar eso. Sin embargo, la ley marca que debe haber una indemnización. Y ahí es donde pues van a rechinar las tuercas porque de cómo nos va a tocar, ¿no? Y cuánto va a querer el que tiene el agua. Eso y es cosa de abogados y de leyes y de procedimientos que en México pues toman años. Y si nos vamos a esperar 4 años para que un juez decida o salga un acuerdo, pues ¿qué nos va a pasar mientras, no? Esto, ¿cómo serán los próximos 4 años ahí en la Ciudad de México con estos problemas? Así es de que creo que debemos de no solo enfocarnos como que si la cubeta se está bajando y se está quedando sin agua, ir a buscar cómo sacarle más, porque es lo que vamos a hacer. Vamos a recuperar concesiones, pero vamos a ir a sacar de donde mismo. Esa es una solución inmediata como una aspirina para el dolor de cabeza. Pero hay que buscar la fuente de la causa de ese dolor de cabeza. Y la causa es que se están agotando los mantos freáticos, están disminuyendo. La recarga es menor que el consumo, ¿no? Le sacamos al banco más de lo que le metemos o lo que está guardado, pues nos vamos a quedar sin cuenta de ahorros. Así es de que tenemos que trabajar para incrementar ese capital, infiltrando esa agua, recargando los acuíferos. ¿Cómo? Cambiando la manera de hacer ganadería, cambiando la manera de hacer agricultura, cambiando la forma de construir, dejando de talar irresponsablemente los bosques. La industria de la construcción
Digo, yo vivo en un lugar donde seguramente talaron árboles para que yo comprara un terreno, pero esto ya no nos podemos dar esos lujos. Ahora debe ser eso bien reglamentado para que la mancha urbana pues o crece para arriba o a espacios en donde ya no tienes que cortar un árbol. El árbol no es, hay esta creencia de que el árbol llama agua, pues no es que la llame, lo que sucede es que lo que hay debajo del árbol es la construcción de un espacio de almacenamiento de humedad que no existe cuando el árbol ya no está. Entonces creo que los niños, por ejemplo, mira, yo había hablado de esto, de que cómo sería el mundo si niños de primaria no fueran graduados y no supieran cómo producir su alimento. Así, pues yo recuerdo que alguna vez sembré un árbol en la escuela, no sé si a ti te tocó, pero no, nunca me enseñaron a cuidarlo, ¿no? O sea, no es sembrar el árbol, ¿no? Totalmente. Lo caro no es comprar el caballo, sino darle de comer, es lo mismo. Entonces creo que hace falta cultura escolar, el sistema escolar tiene que cambiar para que pues, las nuevas generaciones sean conscientes de eso. Sí, que es muy interesante, ¿no? También como que tenemos esta idea romantizada de la reforestación, donde vas un fin de semana, pones 150, 200 arbolitos, acabas agotado, agotada, y ya transformaste el ecosistema o ayudaste a ello. Y pues no, ¿no? Son procesos que en realidad requieren de seguimiento, de planeación, de mucha técnica detrás para entender, porque a veces incluso se puede perjudicar el ecosistema en lugar de beneficiarlo. Eh, ¿Se puede hacer captación inteligente de lluvia en ciudades? Sí, mira, yo tengo un espacio de 500 metros en un lugar, un pequeño vecindario, un coto, y en esos 500 metros podemos hacer hortalizas dentro de estos patrones que menciono, patrones de manejo inteligente de lluvia. O sea, no limite el espacio. Sin embargo, entre más espacio tienes, seguramente ustedes cuando llegas y ves un mundo de techos, dices, no, pues aquí Disneylandia para captar agua. Exactamente. Llegas a una casa que tiene 5 metros de techo, pues ¿cuánto vas a recoger? Entonces, en la medida que el área es más grande, pues hay más tela de dónde cortar. Pero sí se puede, claro que sí, en jardines, ¿no? Es decir, en el pavimento y esos lugares donde no infiltras nada, Sí. pues no se puede hacer mucho. Sí es posible. Y yo creo que estamos ante un momento en el que ya, digo, esto tal vez es un poco polémico, pero en el que pensar en áreas de conservación así prístinas, que no se tocan y que queremos que estén iguales como hace cientos o miles de años, ya es muy complicado, ¿no? Tanto por los propios cambios ecosistémicos, obviamente por las comunidades que las habitan y que pues tampoco puedes llegar de la noche a la mañana a decirle, bueno, esto que históricamente ha pertenecido a tu familia, a generaciones atrás, ahora no se le puede tocar. ¿Cómo crees tú que la captación de lluvia inteligente se puede combinar con otras estrategias como la agroforestería, la reforestación, esta misma de la que estamos hablando, aforestaciones incluso en lugares donde ni siquiera existían bosques, e incluso también tú mencionaste, ¿no? Pues con la ganadería y la agricultura, que son, digamos, los grandes consumidores de agua que en el país, todas estas pueden combinarse, converger en un punto para potencializarse. Es una problemática, pues, celular, ¿no? Es decir, es un conjunto de problemas amarrados unos con otros. Si tú aíslas un lugar donde dices, esto ya no se toca, pues quien va a entender no se toca, a lo mejor es el fraccionador o la gente que talaba árboles y ya no van a entrar ahí. El problema es con los animales. La ganadería es altamente destructiva. No es
el agua que se beben los animales, ¿no? Ni el metano, es la manera en que se ha manejado irresponsablemente por años. La ganadería mexicana y de toda América fue de soltar a los animales en un potrero y recoger kilos de carne al final del año. De eso se trataba, sin ningún cuidado. Esto está cambiando. No todos los ganaderos son irresponsables. Ahora hay técnicas de ganadería regenerativa, de pastoreo de ultra alta densidad. Mira, meten 1,000 animales o más por hectárea y los meten unas horas y luego lo llevan a otro potrero. Esto es seguramente tú has oído hablar de esto. Esto es una mecánica, una dinámica natural de presa depredador, en donde la presa es un herbívoro regularmente y el depredador es un carnívoro. El depredador tiene los ojos al frente, enfocado a la cacería, y la víctima los tiene a los lados, porque tiene que estar mirando 360 para cuidarse porque lo van a matar. Y la misión del herbívoro es podar y abonar con estiércol y con orina, estimular el rebrote, impedir que las plantas se vuelvan leñosas, cortarlas e irse del sitio. No regresar ahí en un año. ¿Quién se encarga de moverlo? El depredador. Entonces, todas estas sierras hermosas, erosionadas y secas ahora, pues había venados y sigue habiendo, pero ya no hay coyotes ni linces, porque los mataron todos y era deporte matar a esos, porque me mataban las gallinas, iban y los mataban los coyotes. Entonces vino la sobrepoblación de los venados y empiezan a pisotear, a compactar, a quedarse a sus anchas en un sitio que les gustó, a comer selectivamente y a degradar las praderas. Eso hace la ganadería irresponsable, ¿no? Entonces, ahora lo que se hace es mover a los animales y no regresarlos ahí hasta que se recuperen, como en una terapia intensiva, los pastos y todo, que no abusen. La presencia de estiércol y orina es súper contaminante. Parece que es abono, pero llega un momento en que quema todo, ¿no? Entonces, los animales eligen lugares donde defecar todo el tiempo y los destruyen. Así es de que tenemos que ir de la mano con eso, de capacitar, que ya mucha gente lo está haciendo, con mucho profesionalismo y mucho éxito, de enseñar a los ganaderos de que eso que hemos hecho por años tiene al planeta como lo tiene. Hay que cambiarlo. Si es de que, aunado a la manera de hacer agricultura, esta cosa va a ir cambiando lentamente, pero ya está cambiando, porque hay mucho resultado contundente, videos, y bueno, yo publico en Instagram, TikTok y todo eso, y los comentarios son impresionantes de la gente. Y cosas tan simples como cómo regar un árbol, no tenemos mucha idea, ¿no? Sí, es cierto. Entonces creo que esto va a facilitar la tecnología y el trabajo que hacen ustedes y el que estamos haciendo en este momento de divulgación genera una conciencia. Entonces yo no me asusto, creo que vamos por buen camino, aunque esto fue la punta ya para ir al desfiladero, pero podemos construir a partir de aquí, ¿no? Ya no día cero, sino día uno, empezamos a hacer cosas diferentes, informémonos, preguntemos, opinemos y hagamos que la gente pues se comporte a nivel de que estamos todos en el mismo barco. En relación a esto que comentabas, Humberto, ¿cómo crees tú que podemos hacer para cambiar la relación que tenemos actualmente con el agua, que ya mencionabas, y pues me parece completamente cierto y pertinente? Tenemos una relación rara con el agua, o distante, o quizás de pronto muy utilitaria nada más, ¿no? Y que diría yo no es exclusiva de trabajar con las nuevas generaciones. Creo que es un trabajo que tenemos que hacer con las generaciones actuales, las que están ahorita consumiendo agua, tomando decisiones, pagando por concesiones. ¿Cómo lograr tocar fibras, trastocar a la gente que está ahí, para que encuentren maneras pues más inteligentes, encontremos como sociedad, como país, manejar de manera más inteligente el agua? Y un ejemplo claramente lo tienes ya tú ahí, el manejo inteligente de lluvia. ¿Cómo lograr que ese mensaje
penetre ahora sí, porque yo desde que tengo memoria, 30 y tantos años de vida, pues me dicen que el agua falta y que hay problemas y no sé qué, pero realmente no hemos visto como un cambio radical y ahora sí parece que se necesita. ¿Cómo hacer ese tocar, cómo meter la aguja de acupuntura a las fibras necesarias que nos hagan cambiar, Humberto? Pues mira, yo no tengo idea de qué manera puede ser tan impactante la necesidad que haga que se cambie el paradigma, ¿no? Yo pienso que es una labor de informar y de enseñar. Y hay técnicas tan simples que es nada más un cambio en la manera de hacer las cosas. Yo te voy a explicar algo que yo hice que me dejó impactado porque no lo había ni siquiera pensado. Ya ves, nosotros vamos al baño y orinamos y le jalamos a la palanca, ¿no? Y si tienes un excusado que no es muy moderno, pues se puede llevar más de 10 litros por cada jalón de esos, casi 10 litros. Entonces empecé a llevar una contabilidad del el número de veces que yo le jalaba esa palanca. Y es un mundo de agua al año. Más si estás en un mismo lugar, si estás todo el tiempo ahí en tu casa, si tienes tu oficina ahí y vas al mismo baño, pues muy fácilmente puedes medir al año cuánto agua tiras por una vez que orinas. Entonces decidí que iba a tener un galoncito de 10 litros a un lado de estos de agua, de PET, iba a orinar en ese garrafón todo el tiempo hasta que se llenara y luego depositarlo en el excusado y jalarle una sola vez. Al año ahorré 20,000 litros de agua. 20,000 litros. Y es sorprendente y la matemática da. Entonces, esto tú te acabas de sorprender, ¿no? Es algo tan simple que está a la vista, pero y lo podemos hacer todos. Y hay que, mira, nos hemos desconectado realmente de fuchi guácala, ¿no? Es que huele a pipí, pues sí, huele a pipí, lo tapas y cuando lo tiras rápido lo haces y pues no huele, ¿no? Y si huele, pues ni modo, pero nos vamos a quedar sin agua y vas a preferir que huela bonito, ¿no? Entonces creo que como eso hay muchas otras cosas que se pueden hacer para ahorro de agua. Luego, la conciencia del no exceso de consumo de botellas de agua, de estar comprando. Nosotros vivimos en un fraccionamiento medio rural y urbano en los suburbios de Guadalajara y aquí hay un pozo profundo y hay una red local de agua y llegaron las compañías que venden garrafones y pues todo el mundo va a comprar, ¿no? Porque no vaya a ser que venga mal. Bueno, yo traje un laboratorio que analizara el agua salió perfecta para tomar. Compramos un filtro que me cuesta 300 pesos por año cambiarlo y no compramos un bote de agua, pues todo el agua que se consume viene de ahí, no tengo que ir a comprar. Si salimos a la calle, imagínate toda la Ciudad de México, en vez de traer botellas de agua de plástico compradas en una tienda de esas de conveniencia, traer su propio bote y consumir su propia agua que la llevan de su casa, ¿no? Sí. Parece que no pinta, pero pinta, ¿no? Dicen que lo que no suma resta. Y como esa, hacer una lista, capacitar a las personas. Y cuando tú dejas de comprar en la venta de estas grandes compañías que tienen estos monopolios del agua, pues va a ser diferente. Ellos también van a tener que ser creativos, mejorar sus productos o dejar de venderlos, ¿no? Pues si te quejas de que si las refresqueras, pues sí, pero ¿cuántos refrescos se toma la gente al día? Entonces, no te puedes quejar de eso, pues dejemos de tomar refrescos y no te va a pasar nada más que mejor salud. Entonces, y creo que la otra cosa, pues va a tardar mucho en cambiar, que es la cuestión de corrupción, en donde se otorgan los permisos, si no hay una transparencia y una honestidad, pues esto va a seguir así sin cambiar. Entonces, como no podemos cambiar ese mundo, creo que debemos construir el mundo en el que queremos vivir, trabajando con nuestros hijos, nietos, educándolos con el ejemplo, captando nuestra agua, reduciendo los consumos, siendo conscientes, ¿no? Consumiendo bebidas y comidas que son saludables. Tengo por ahí un video que habla del pH, este nivel de acidez alcalinidad que tiene un refresco de cola contra el agua, ¿no?
y es cientos de miles de veces más ácido que el agua, así, medido con un aparato. Y la gente se sorprende. O sea, si tú te tomas un trago de vinagre de una lata de chiles jalapeños, eso es menos ácido que un refresco de cola, medido con aparatos. Entonces, bueno, es cosa creo que de reeducarnos, ¿no? Reeducarnos, ese es el trabajo. Y quienes tenemos la facilidad de divulgarlo, de comunicarlo con ustedes, con nosotros, pues no dejar de hacerlo, ¿no? Imprimir ahí esfuerzo y trabajo, pues como lo hacemos, porque estamos en el mismo barco. Sí, totalmente, pues creo que justo estamos en la misma línea, de cosecha de lluvia inteligente, o nosotros a veces lo que le decimos a la gente es, ahora sí que aunque no sea tan inteligente, aunque sea muy artesanal, poner una cubeta bajo el chorro del agua que cae, sirve por el lado de toma de conciencia, porque entiendes que el agua se puede aprovechar y que no se desperdicia. Hay gente que está todavía como muy desconectada del recurso. Sirve para jalarle al baño, sirve para regar las plantas de adentro, sirve obviamente para consumirla, para otros usos pues se tiene que filtrar, se tiene que aumentar, pero creo que ahorita estamos frente a un momento en el que todos y todas tenemos que accionar, tenemos que poner pues nuestro granito de arena desde donde se pueda para hablar del tema, para hacer cambio de conciencia, para que como ya mencionábamos, pues que sea el día 1 en el cual hacemos este cambio de paradigma o en el que iniciamos, o este cambio de hábitos que muchas veces la cubeta en sí quizás no es que va a cambiar la realidad, pero sí va a hacer un cambio de conciencia que luego eso se va a magnificar y proyectar en otra área quizás, ¿no? No me queda más que agradecerte, Humberto. Muchas gracias por compartir con nosotros tu experiencia, tus conocimientos, tu visión del asunto. Me gustaría para cerrar que pudieras decirnos dónde la gente puede seguir más tu trabajo. Ya nos hablabas de TikTok, de Instagram. Nos interesa, y seguro la gente que está escuchando esto le interesa ver más de lo que tú haces. ¿Dónde te podemos encontrar? Pues mira, en TikTok la cuenta es Moro del Real, que son mis apellidos. Y tengo una página web que se llama humbertomoro.online, www.humbertomoro.online. Y ahí tengo pues, imágenes, tengo videos y explicaciones breves de lo que hacemos, cómo lo hacemos, un historial, nuestros productos que son capacitación, esta academia de manejo inteligente de lluvia. Y pues ahí nos pueden contactar, ahí viene dirección de correo y todo. Y con gusto los podemos guiar. Tenemos webinars en Facebook, tenemos la cuenta de Facebook, se llama Permacultivos, como cultivos permanentes, Permacultivos. Uh-huh. Y ahí publicamos pues cursos, damos ideas, ponemos estos webinars, estas masterclasses también tenemos, estos seminarios gratuitos para que la gente pueda interactuar preguntando y aprendiendo cosas nuevas y diferentes. Pues buenísimo, Humberto. Seguro que mucha gente estamos muy interesados, yo me incluyo, en entender y conocer más, porque como bien mencionas, además es sencillo, no es una cosa así de que necesites unas tecnologías elevadísimas y que pueden tener un impacto pues mayúsculo en el abasto de agua y erosión de suelos, ¿no? De nuevo, muchísimas gracias, Humberto, te mandamos un abrazo y seguimos pues conversando de estos temas que nos atañen y que están pues tan presentes y tan importantes en este momento. Gracias a ti, Navani, y a todo el equipo de Isla Urbana, les mando un abrazo y estamos pues trabajando en lo mismo y además de que es trabajo, es muy divertido.
Sí, además de todo. Es remunerante en cuestión emocional sobre todo. Sí, qué bueno, buenazo, Humberto. Un abrazo muy grande. Igualmente, muchas gracias. Nos vemos por los caminos del agua. Ahí nos encontramos. Chao a todas y todos.